Ahora sí, ya estoy acá. Yo creo que han visto el tema que tenemos para hoy, y el tema que vamos a tratar se llama, como título le he puesto, No al aborto, y como una extensión del título, el plan de salvación escrito en la gestación de la mujer. Creo que tal vez algunos traigan algún tipo de expectativa de lo que vamos a hablar, gracias, algún tipo de expectativa de lo que vamos a hablar alrededor del morbo. Y déjeme explicarle por qué digo que alrededor del morbo. La palabra morbo, que es la que nosotros conocemos, que es de origen latín y que es morbidus o enfermo, es la capacidad de causar una enfermedad o una atracción desagradable de lo prohibido o lo inmoral. ¿Y por qué digo que a través del morbo? Porque justamente la mayoría de las cosas que abordamos los seres humanos es a través de las emociones que nos exalten los sentimientos y que nos alimente el morbo. Por eso es que usted escucha en las corridas de toros personas que dicen: esta corrida estuvo malísima, cuando no se levantan algún sujeto. Entonces, ¿qué corrida más mala? O si escucha las noticias y son noticias buenas, las que escucha, las noticias no estuvieron buenas, estuvieron aburridas. ¿Y por qué no estuvieron buenas y estuvieron aburridas? Porque no hay crímenes, no hay terremoto, muy probablemente. Entonces nuestra mente, por lo general, y digo por lo general, se alimenta del morbo. Bueno, en este tema no es la excepción. En este tema, cuando hablamos del aborto, usualmente esperamos alimentarnos a través del morbo. Pero en este caso no es así. Vamos a verlo y lo vamos a impulsar esta enseñanza a través de un principio bíblico y de forma objetiva, como debe de abordarlo un creyente, un hijo de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por cada una de las personas que has traído, que has invitado a través de tu santo amor y de tu lazo de amor, Señor. No hay absolutamente nada que se salga de tu control. Si estamos aquí es porque tu amor soberano nos ha atraído, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo que abras nuestro entendimiento, que podamos aprender realmente el propósito, Señor, de esta enseñanza de hoy que has puesto en mi corazón. Ayúdame a mí, en mi mente, en mi corazón, en mis palabras, Señor. Ayúdame a hacer la pausa. Guía cada una de las palabras que voy a decir, para que cada una de estas palabras no solo salgan conforme a tu mente, sino que también salgan de forma fluida, Señor, y clara. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para poder abordar esto de una forma certera, veraz, y como les decía, alejado del morbo y sujetado a la objetividad. ¿Qué es algo objetivo? Es algo que se aleja de las emociones. Algo subjetivo es algo que se aborda desde las emociones. Resulta que de las personas que me ayudaron, y gracias a los que me ayudaron en la encuesta, yo hice 3 preguntas, y una de las preguntas era si eres cristiano o no. Y en la encuesta todos los que contestaron dijeron que eran cristianos. Me sorprendió el tipo de respuesta que se dio de personas que se dicen cristianos, porque una de las preguntas es que si debería ser permitido el aborto en caso de, y se hicieron estas preguntas, en caso de que peligre la vida de la madre y tenga que decidirse entre ella y el bebé. Y la respuesta fue afirmativa, casi le puedo decir que en su totalidad. Y le digo casi en su totalidad porque las respuestas siempre van a ser movidas por la emoción y el sentimiento. Cuando usted se encuentra entre la vida y la muerte con una madre, entonces un doctor debe decidir entre el bebé y la madre, entonces empieza a mover la emoción en una decisión de vida. No vamos a evaluar en este momento si está bien o está mal, solamente voy a dar el dato de la encuesta que Dios me permitió hacer a través de los hermanos y hermanas que me ayudaron. En caso, dice, de que el feto
esté creciendo con una deformación, entonces para evitarle el sufrimiento, hubo una gran mayoría que dijo que sí y otra que dijo que no. Pero me sorprende los que dicen que sí, porque quiere decir que si una persona está creciendo en el vientre de forma incorrecta, entonces eso nos da a nosotros, abro comillas, por los que escuchen el audio y no estén viendo la imagen de mis gestos, entonces nosotros tenemos el derecho de eliminar esa vida porque esa vida no está completamente diseñada o se está desarrollando según nuestro concepto de lo que es bueno en el cuerpo. Igual no voy a abordar eso, solamente quiero dejar eso en sus corazones. También se preguntó en caso de que el aborto, en caso de que el embarazo haya sido producido por una violación. Y mis hermanos, la respuesta afirmativa de que el aborto debería ser permitido en caso de violación fue alta. O sea, eliminamos una criatura para defender el derecho de otra criatura. Y por último, se preguntó si se podía abortar o si debería ser permitido si el niño o la niña no eran deseados, a lo cual la mayoría respondió que no. Con eso en mente, quiero decirles y arrancar con un pasaje donde el Señor cierra en la creación, donde dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Y no solo dice bueno, sino que dice bueno en gran manera. Esta palabra todo me gustaría que la dimensionáramos hasta el concepto correcto que debería de estar en nuestra mente. Todo es todo. Y eso incluye todas estas opiniones que acabo de leer. Pero resulta que, como les decía, me sorprende que algunas personas que se digan cristianos tengan una u otra opinión. No puedo yo evaluar el por qué piensan así, porque ese no es mi trabajo. El trabajo ese es del Espíritu Santo, no mío. Pero sí creo que una persona que se dice creyente, hija de Dios, debería de pensar en pro de la vida, en favor de la vida, desde el momento de la gestación, desde el momento en que el óvulo es concebido por el espermatozoide o cigoto, si le quieren llamar correctamente, desde ese momento ya hay vida ahí. Bueno, pero no vamos a evaluar eso, vamos a evaluar desde la parte de la Biblia donde nos enseña un principio básico. Para eso debo de pensar en quienes están recibiendo este mensaje. Para eso debo de pensar en los receptores de este mensaje. Juan escribe en el capítulo 10, verso 27, solo lo voy a citar, pero pueden anotarlo para que lo lleven a su casa. Jesús dijo así: mis ovejas oyen mi voz. Y añade: yo las conozco y me siguen. Por tanto, espero que esta enseñanza esté llegando a ovejas del Señor, a ovejas que están entendiendo la palabra que Dios va a traer a través de mi boca. Y espero en el nombre del Espíritu Santo también que tengan el discernimiento correcto para que se lleven una enseñanza de vida. Pero hay una realidad de rebaño, y cuando hablo de una realidad de rebaño, hay una realidad de las personas que nos congregamos en una iglesia. Algún grupo de personas aman a Dios y desean estar bajo las normativas de Dios. Indiferentemente si estamos o no estamos de acuerdo, un grupo de personas en su corazón desea agradar a Dios en todas las áreas. Pero hay un grupo de personas dentro del rebaño que cree amar a Dios, pero no le ama. Y no le ama porque el Señor dice que si me amáis, sigues mis mandamientos. Entonces algunas personas se congregan, se llaman cristianos, pero no siguen los mandamientos del Señor. Y según lo que Dios dice, esto no es amarle. Y hay otro grupo de personas dentro de la congregación, y llamo congregación a cualquier congregación alrededor del mundo, que se congregan por costumbre o por obligación. Y eso no les hace cristianos tampoco, porque los traen tal vez a la fuerza, porque no les queda de otra, porque tal vez
quieren apagar algún tipo de fuego que hay en la conciencia, no lo sé. Pero hay personas que se congregan simple y sencillamente de forma rutinaria y casi como un ritual. Entendiendo que esto es el grupo de personas en las cuales pueden estar recibiendo esta enseñanza, tanto esta noche como aquellos que lo puedan escuchar a través de la internet, de la tecnología, entonces vamos a empezar a hablar donde la mayoría de los cristianos no conciliamos nuestras ideas, no porque el cristiano no conozca la palabra de Dios, sino porque tenemos una realidad en los grupos de personas que acabo de mencionar. Aunque nos llamemos cristianos, muy probablemente un cristiano va a decir que una criatura debe ser asesinada, porque es la palabra correcta, asesinada, aun cuando no tiene oportunidad ni de defenderse, porque otra persona fue violentada. Quiere decir que si yo tengo una agresión, eso me autoriza a mí para asesinar a una persona. Eso es lo que se dice, o eso es lo que se cree. Pero nosotros, como creyentes, aún dentro de la misma iglesia, y como acabo de anotar, o acabo de acotar, entendiendo que estoy hablándole a ovejas de Cristo, en medio de esto tenemos diferencias. Y algunas de las cosas en las que nosotros tenemos diferencias es como en la pena capital, para darle un ejemplo. ¿Saben qué es la pena capital, verdad? La pena de muerte. Algunos cristianos están en favor de la pena de muerte y otros estamos en contra. Y subrayo, otros estamos en contra. Creo que eso da mi posición. Porque el único que tiene la potestad sobre la vida y la muerte es Jesús. Él mismo lo dijo. Podríamos entrar en un debate acerca de esto, pero no es mi interés esta noche entrar en un debate acerca de este punto, porque no es el punto a desarrollar. También el divorcio y nuevas nupcias. Algunos cristianos están en favor del divorcio y las nuevas nupcias. Otros no, porque conocemos lo que el Dios demanda. Otros en el caso del diezmo. Hay diferencias en opiniones en lo que respecta al diezmo. Algunos dicen que no se debe diezmar, otros dicen que debemos, otros decimos que sí debe diezmarse. Pero debe diezmarse bajo el concepto correcto, como es por amor, porque si no lo hacemos por amor y gratitud, mejor no lo hagamos. Otros tienen diferencias en cuanto a lo que es la seguridad de la salvación. Los arminianos piensan que se pierda, los calvinianos piensan que se mantiene. Entonces hay una diferencia de ideas entre si se pierde o no se pierde, y tenemos esa diferencia dentro de los que nos llamamos cristianos. También hay opiniones, o la mayoría de estas opiniones giran en cuanto a interpretaciones personales de opinión o de emoción, por lo general. Porque cuando no nos toca a nosotros, muy probablemente vamos a aplicarle a las demás personas la Biblia de una forma, pero cuando nos toca a nosotros la vamos a aplicar de otra forma, porque se mueven nuestras emociones. He conocido personas que dicen que el divorcio no debe darse dentro de una pareja de personas que ya son creyentes. Repito, ya son creyentes. Si son personas que han experimentado esta conducta cuando no lo eran y después vinieron a Cristo con una nueva familia, pues Pablo dice que a como fuimos llamados debemos de quedarnos, ¿verdad? Nosotros no somos quienes para poder decir lo que Dios hace o lo que Dios no hace en su misericordia con unas personas. De hecho, Él nos dice a nosotros que cuando venimos a Él, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando menciono estas cosas, es para tener en la idea y en la mente cómo podríamos abordar este tema del aborto inducido. Porque si yo pienso emocionalmente, muy probablemente me va a pasar las de esas personas que en un momento determinado estaban en contra del divorcio, y digo predicadores, y en un momento determinado sus hijos se divorciaron y cambiaron su forma de predicarlo, su forma de enseñarlo, porque ya le tocaba a una de su familia. Y nosotros debemos de ser consecuentes con lo que predicamos. Si en mi caso estoy convencido de que debe ser así, y si mis hijos se divorciaran, yo no aprobaría ni iría a un matrimonio de ellos que lo hicieran por segunda vez. Por mucho que los ame, pero amo más a Dios. Porque debemos ser consecuentes entre lo que predicamos y lo que hacemos.
Yo no iría a apoyar a mi hija o a alguno de mis hijos en un tema de aborto, porque si digo que no, no iría, porque va en contra de los principios que Dios establece. Y si yo voy y apoyo a mi familia, hijos, primos, primas o cualquier persona que sea cercana a mí en cuanto a consanguinidad, por sobre lo que Dios dice, se convertiría esa persona en mi ídolo y por consecuencia no estaría bajo los designios de Dios. Entonces vamos a observar con ese pensamiento algunas cosas de los que los abortistas o proaborto dicen. El Centro de Estudios Legales y Sociales, como defensa al derecho al aborto, sostiene estos argumentos en caso de la necesidad de hacer la terminación del embarazo de forma inducida, o lo que conocemos nosotros como aborto. Ellos dicen que la penalización al aborto no disuade a las mujeres de abortar, que siempre van a seguir abortando aunque haya una penalización. También dice que el hecho de que a la mujer se le diga que no aborte restringe el derecho de la niña, de los jóvenes y de las mujeres en general. O sea, se defiende el derecho del que está vivo por sobre el no nato. Y digo no nato porque la mayoría de los médicos le llaman producto y no le llaman ni siquiera niño. Y el niño o niña que esté en el vientre de esa mujer desde el primer día en que fue concebido ya es un ser humano. Entonces le vamos a llamar no nato. Es no nacido aún, pero ya existe. También ellos dicen que es brutal que una mujer tenga un hijo producto de una violación. Y como les acabo de decir, muchos cristianos asienten esta forma de pensar. Muchos cristianos están en favor de esta forma de pensar. Yo no les voy a pedir a ustedes que levanten la mano, ni los voy a exponer, pero piense a sí mismo. ¿Estará bien que una persona asesine a otra persona porque fue violentada sexualmente? ¿Estará bien eso? ¿Piensan ustedes eso? Si se lo llevan para su casa, solo analicen eso. Porque si fuera así, y si el derecho nuestro termina cuando hemos sido agredidos, creo que hay muchas cosas más por las cuales podríamos asesinar a los seres humanos. Nos daría a nosotros el derecho, la facultad y la autoridad de asesinar a otro ser humano, y podríamos estar nosotros cayendo en un sistema de venganza en el cual nosotros nos ponemos por encima de quien tiene la potestad sobre la vida y la muerte. También ellos dicen que el niño debe ser deseado y si no, debería ser abortado. Y como gran lema, como gran bandera, dicen que el aborto debe ser legal porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Qué interesante, tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero de rebote decide sobre el cuerpo de otra persona que se está desarrollando. Pero lo extraño es que esta mujer no le preguntó a nadie cuando se embarazó sobre el derecho de la persona que en su momento Dios depositó en su vientre. Y repito, y por favor recalco, Dios depositó en su vientre. Porque Dios es soberano y Dios nos enseña que nada se sale de su control. Entonces, si Dios es el autor de vida, nosotros podríamos pasar aquí con personas no creyentes días, meses y años debatiendo sobre esto. Entonces mi intención no es un debate. Lo que Dios puso en mi corazón, más que un debate, es una exposición de la posición bíblica acerca de este tema. Nosotros hay cosas que no debemos debatirlas. Debemos de tener una posición radical. Hay cosas que nosotros en la vida no debemos de aceptar, no es negociable. Porque si para Dios no es negociable, para nosotros no debe ser negociable. Y que Dios en su soberanía permita algunas cosas que se ven sumamente crueles, tampoco debemos de cuestionarlo, porque Él es Dios y solo Él sabe por qué lo permite. Nuestra mente finita y pequeña no lo puede entender, pero Él es el autor de la vida.
Él está íntimamente involucrado en la concepción de cada ser humano, sea de la raza que sea de la religión que sea, y haya sido concebido bajo cualquier circunstancia que sea. Él está íntimamente relacionado con esto. En el Salmo 139, en los versos 13 al 16, no lo voy a leer todo, pero dice: tú me hiciste en el vientre de mi madre, hablando de Dios. En lo oculto fui formado, está hablando el salmista. Y en el verso 16 dice: mi embrión vieron tus ojos. Lo que nos está enseñando a nosotros este pasaje es que Dios es el diseñador de todo niño y toda niña. He escuchado personas cuando los niños son ¿cómo dice? Concebidos, así es, ¿qué dice? Concebidos, sí. Se me confunden las palabras, por eso hablo lento, porque trato de ordenar mis ideas. Son muchas las ideas que están dando vueltas ahí. Entonces, para no confundirme, estoy hablando así. Y cuando nosotros escuchamos a algunas personas decir que cuando una niña queda embarazada, fuera del matrimonio y fuera de los preceptos de Dios, se le llama esto es una bendición de Dios. Y déjeme decirle que esto es erróneo, porque todo lo que es contrario al carácter de Dios y a los mandamientos de Dios no le podemos llamar bendición. No es bendición. Pero de eso a rechazar el niño y a considerarlo algo que debemos de eliminar, hay una diferencia enorme. El acto en sí no es una bendición. El acto en sí va en contra del propósito de Dios para el matrimonio y lo que estableció para la familia. Pero el niño está totalmente ligado a una decisión divina dentro de su soberanía, porque solo Él sabe por qué lo permitió. ¿Me estoy explicando? Pero no podemos decir que es una bendición, porque la bendición en sí misma debe ir favorecida por el carácter de Dios. Entonces quiere decir que si yo mato a otro ser humano para robarle el dinero y me quedo con esos millones, entonces ese dinero es una bendición para mi vida. No, porque va en contra del carácter de Dios. No sé si me estoy explicando. Jeremías, allá en el capítulo 1, verso 5, dice así: antes que me formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. ¿De qué está hablando? De la concepción nuevamente. Está hablando que el ser humano, desde el momento en que está en la concepción, ya es ser humano, aunque es no nato. Así que si Dios es el autor de la vida y el embarazo de la mujer está ligado o conectado a la soberanía de Dios, ninguna mujer, y subrayo, ninguna mujer u hombre tiene el derecho de acabar con lo que Dios ha comenzado. Nadie. Llámese como se llame, el experto como se llame, no tiene derecho. Ahora, si vamos a abordar el tema de que se está entre la vida y la muerte, la madre y el niño, ya tendríamos que entrar en disposiciones médicas, y yo no soy médico, soy pastor. Entonces no voy a opinar sobre eso. Pero lo que sí sé es que esa criatura le pertenece a Dios. Y como le pertenece a Dios, es Dios quien decide cuándo termina esa vida o cuándo continúa. Mucho menos hacerlo de una forma violenta, eliminando y destruyendo lo que Dios ha creado. Allá en Lucas, en el capítulo 1, cuando María llega a donde Elizabeth, una de las expresiones más hermosas que usted puede escuchar en la Biblia, refiriéndose a Juan el Bautista, es que dice que cuando ella escuchó la voz de María y la salutación de María, la criatura, dice, saltó en su vientre. ¿Usted sabía que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre? ¿Cómo es que Dios va a bendecir o va a llenar del Espíritu Santo a una persona que no existe?
Así que esto lo que nos enseña a nosotros es que Dios ve con todos estos pasajes la existencia del ser humano, del individuo, desde el momento de la concepción. Somos cristianos, debemos de aceptar esto. Si nos decimos hijos de Dios, debemos respetar esto. Y si yo soy un cristiano y soy un hijo de Dios, no debería de quedar ninguna duda a la hora de dar una respuesta. Y jamás debería estar en favor de la muerte, más bien en pro de la vida. Si lo entiendo, eso no es el problema. Porque la revelación de la Biblia no es el problema es la interpretación de ella. Porque la interpretamos a nuestra conveniencia, la interpretamos a como a nosotros nos place y de la forma de que a nosotros nos quede mucho mejor la pintura de nuestra vida. Pero cuando Dios es radical y cuando Dios es tajante dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. Y Jesús dice que a Él le fue dada toda la potestad. ¿Saben qué es potestad? Poder sobre la vida y sobre la muerte. ¿Dónde? En los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Qué está diciendo Él? Yo soy el único que tiene el derecho a decidir esto. ¿Sabían ustedes que hay muchas formas en que Dios se manifiesta a nosotros y se nos revela? Dijimos que no hay problema con la revelación, sino con la interpretación. A través de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice allá en el Salmo 19. Allá en Romanos 1, en el 18 al 21, dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, escuche, que no tienen excusa. Aquí no se escapa ni creyente ni no creyente. Todo ser humano sabe que hay un Dios poderoso que gobierna la creación. Y la misma creación nos habla de eso. O no caen de rodillas hasta los no creyentes cuando tiembla como tembló la otra noche. Y no los oye usted pegar gritos. Jesucristo, sálvame, perdóname, en ese momento, por supuesto. Porque se dan cuenta que la creación les está diciendo que finito, se acabó el tiempo, hoy te morís. Bueno, nos morimos. Pero eso fue la sensación que tiene más de una persona. Y se dan cuenta que hay un creador que está moviendo la tierra en ese momento. Y hasta los más ateos lloran y hasta los más ateos terminan orando y pidiendo por la bendición de Dios. Y usted dice, ¿cómo es eso? Yo los he visto, yo he visto a personas que se declaran ateos diciendo gracias a Dios que no pasó nada. Parece hasta loco esto, ¿no? El Señor se revela a través de la providencia, a través de la conciencia, a través de los sueños. Si no lo cree, ¿cuántos de aquí han experimentado un sueño y Dios les ha revelado algo y de pronto les acontece al poco tiempo? Ahí sí le voy a pedir que levante su mano. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Ve cómo se revela a través de los sueños aún en estos tiempos? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. A través de la voz audible, teofanías, ángeles, profetas, a través de los milagros, a través de Jesús, a través de la Biblia. Pero hoy les voy a dar otra revelación, a través de la gestación de la mujer. ¿Cómo a través de la gestación de la mujer? Hubo un problema en el Edén. No sé si ustedes se acuerdan, se los voy a contar. La primera mujer se topó con una serpiente y la serpiente le empezó a hablar. ¿Han oído ustedes serpientes hablando? Pues ella oyó una serpiente hablando. ¿Por qué se le presentó una serpiente a hablarle a ella? Le voy a decir por qué. Porque era la selva, porque era la montaña y era lo normal ahí. Para ella no era una sorpresa ver una serpiente. Y la palabra de Dios dice que esta era la más astuta de todos los animales. Tenía una sagacidad y una astucia y le empezó a hablar con medias verdades hasta que la engañó. Esta mujer se equivoca, atiende a la voz de esa serpiente, que la conocemos como Satanás, y después viene el hombre y muy convenientemente le hace caso a ella, puesto que dice el Señor que cuanto oíste la voz de tu mujer, y entonces a eso le viene la caída al hombre. Él decidió eso. Cuando viene la
disciplina o las consecuencias básicamente de lo que estaba sucediendo ahí. Esta fue la declaración que le dice Dios a la mujer en Génesis 3:16. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y el deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Parece que fuera un castigo, pero no es un castigo, es una consecuencia, déjeme decirle. La mujer ya iba a tener hijos, porque él lo que está diciendo es que los iba a tener con dolor, lo que implica que los iba a tener antes sin dolor o con menos dolor. No lo sé. Después le preguntaré al Señor. Pero ¿por qué le dice eso a la mujer? Yo necesito ir un poquito al contexto de lo que estaba sucediendo ahí. Dios declara en la misma Biblia que no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Podemos darle todos los argumentos que queramos a la ayuda idónea, la contraparte, que la mujer tiene más sensibilidad, que el hombre es más testarudo, no sé, inventen o digan lo que quieran decir acerca de la ayuda idónea. Yo sí le voy a decir que para multiplicarse y para procrearse es necesario un hombre y una mujer, y el mandamiento era multiplicarse. Entonces, para ser ayuda idónea necesita ser mujer y hombre. Caso contrario, no puede existir embarazo entre hombre y hombre o mujer y mujer, a menos que se haga por inseminación. Pero eso no es el plan de Dios. Cuando digo no es el plan de Dios, no digo que estoy en contra de que las personas puedan acudir para recibir un tratamiento de embarazo. Eso es un asunto que le toca a los médicos. Estoy hablando de que no es el plan de Dios que el hombre se uniera al hombre y la mujer a la mujer. La forma en que un hombre y una mujer de forma natural deben de tener hijos es a través de la relación sexual. Bueno, entonces por eso dice, hagamos al hombre, creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los hizo. No varón y varón, o hembra y hembra, sino varón y hembra los hizo. ¿Y cuál fue el mandamiento que les dio? Fructificados y multiplicados. Cuando sucede todo esto y el Señor le dice la consecuencia que va a tener a los niños con dolor y se le van a multiplicar las preñeces, lo que el Señor está diciendo aquí lo tenemos que entender cuando leemos lo que Pablo escribe a Timoteo en primera de Timoteo en el capítulo 2 en el verso 13. Para poder entender esto, dice así: porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y escuche, pero. Ahí hay un pero. ¿Qué indica que hay un pero? Que hay una condición, hay un condicionante. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Si yo no entiendo el propósito que Dios tenía al principio, el diseño que hay al principio y todo lo que está sucediendo alrededor del escenario que acabo de poner, mis hermanos, yo voy a pensar que entre más chiquitos tenga una mujer, más posibilidades de salvarse tiene. Entonces, aquellas mujeres de antes que tenían 8, 9, 10, 15 chiquitos, esas mujeres seguramente están sentadas en los mejores estrados del cielo. A mayor cantidad de huilas, mejor salvación, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice el texto, ni eso es lo que está enseñando, que dice que se salvará engendrando hijos. No es eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque entonces las mujeres que no tienen hijos van derechito para el infierno. ¿Cierto? Sería hacer una interpretación emocional, ingenua y bastante absurda del texto, alejado del principio bíblico que nos está enfocando. No, cuando él dice que la mujer va a salvarse o se salvará engendrando hijos, si permanece, ahí está la palabra, la clave, si permanece en fe, lo que está hablando es del Edén. Cuando Dios le dice que con dolor parirás a tus hijos. Se aumentarán
el dolor de tus preñeces. ¿Cómo? Es que conecto esto, con lo que Pablo está diciendo. Lo que está sucediendo ahí, para poder entender la clave de lo que está pasando, es que la preservación del parto de la mujer, el dolor que la mujer está experimentando en cada parto, la liga directamente a un plan salvífico. Porque cada vez que la mujer tiene un parto, la conecta a la creación. La conecta a esa promesa de que de la mujer va a venir la simiente que va a salvar el mundo. ¿Me estoy explicando? Lo más cercano que podemos hablar del dolor de la cruz, del sacrificio de Cristo en la cruz, lo más cercano que usted podría observar en esa magnitud de dolor es el parto de la mujer. Eso es lo más cercano. Y no llega, ni siquiera se acerca a lo que sufrió el varón experimentado en dolores y quebrantos. Pero es la mujer la que tiene esa identidad, esa posibilidad de saber lo que es dolor. Nosotros no. Solo la mujer puede entender lo que significa el dolor de parir un hijo y el dolor de criar un hijo, porque la mujer le sigue doliendo eso aunque el hijo tenga 40 y 50 años. Esa es la extensión del dolor para recordarle a la mujer que ella no quedó desamparada. A pesar de que la humanidad, por medio del machismo, la puso en una posición menos que al hombre, Dios le dice en cada parto: acuérdate del día en que te prometí la salvación. Acuérdate cada vez que un hijo te hace llorar y te hace sufrir. Acuérdate cada vez que te preocupas por tu hijo. Acuérdate en cada angustia que tengas. Acuérdate cuando muere un hijo tuyo. Todo ese dolor no significa nada comparado con lo que yo voy a padecer por ti. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Es el embarazo en sí una carta donde Dios le anuncia a la mujer. Todos los días le anunciaba que venía el Mesías y que de una mujer iba a nacer. Por eso es que la permanencia en fe es la clave para entender por qué la mujer se salvará teniendo hijos. No quiere decir que una mujer que tenga 80 hijos, bueno, no es posible, ¿verdad? ¿Cuánto es lo más que una mujer puede tener de hijos? 20. Qué bárbaras. No quiere decir que una mujer que tenga 20 hijos se hace más salva que la que no tiene. Lo que quiere decir es que el embarazo es la conexión, la gestación del Edén hasta el día de hoy. ¿Me estoy explicando? O sea que el dolor la identifica con el Edén. ¿O no les identifica a ustedes con el Edén como creyentes, como cristianas, cada vez que han tenido un hijo y han pasado por ese dolor, cuando dice: con dolor parirás a tus hijos? ¿Y qué hacen muchas veces las mujeres? Culpa de Eva. Si Eva no hubiera hecho eso, yo no estaría pasando semejante dolor. No le conecta mentalmente allá al Edén, no le conecta físicamente al Edén, no le recuerda que Dios prometió salvarnos a nosotros a través del Mesías, del Silo. Así que no significa que la mujer es justificada por tener hijos. Eso iría en contra de los principios bíblicos. Lo que significa es que la caída de la mujer no representaba el infierno para la mujer. Lo que significa es que Dios le está diciendo a esta mujer, le está recordando a esta mujer y a cada una de las mujeres que están en este lugar, les está recordando un pacto cósmico que se dio en el Edén. Y el dolor nos lo recuerda. ¿Por qué hay más mujeres en una congregación que hombres? ¿Sabía usted? Porque tiene más sensibilidad la mujer que el hombre. Y no estoy diciendo, y no estoy hablando que todas las mujeres, estoy hablando con las ovejas de Cristo, porque mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Me siguen. Y seguir no significa solamente caminar, significa el pensamiento. O sea, que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo, así sea el niño que nazca por violación,
como el que nace en un hogar que no ha sido bajo esa circunstancia tan horrorosa. Pero todo niño, sea cual sea, está diseñado por Dios. Y si no me cree, pregúnteselo a Dios. Si hay algo que Él no puede hacer. ¿Sabe qué dijo el Señor? No hay nada imposible para el Señor. Por lo cual pueden hacer una persona fuera del orden de Dios. Cuando digo orden, estoy hablando de los mandamientos de Dios por cabezonada del ser humano, pero Dios va a enderezar eso, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún las malas, aún las violaciones. Por eso un cristiano no debería jamás estar de acuerdo con la terminación violenta de un embarazo, porque eso no se sale del control del Señor. Decir que nosotros debemos de decidir por eso es decir que Dios no es sabio, que yo soy más sabio que Dios. Quiero hablarles un poquito de las fiestas. No voy a mencionar las fiestas, es un tema muy largo. Pero para que ustedes lean en el embarazo todo lo que es el calendario divino. Como el calendario divino. ¿Sabía usted que las fiestas se dejaron para saber todo el proceso de salvación de nosotros? ¿En qué tiempo estamos nosotros? Como es la Pascua, como es los panes sin levadura, como son las primicias, como es la fiesta del Pentecostés, las trompetas, la expiación, las fiestas de los tabernáculos. Todo esto nos habla a nosotros de la venida de Dios, la venida del Mesías, en su primera venida y en la venida que esperamos nosotros para que venga y se lleve a su iglesia. ¿Sabía eso? ¿Usted no lo sabía? Pues déjeme decirle que si no lo sabía, puede leerlo en la gestación de la mujer. La ovulación de la mujer dura 14 días. Por lo tanto, cuando el Señor viene y celebra la Pascua, ¿sabe qué día la celebra? El día 14. La mujer empieza a ovular, se desarrolla esa ovulación, empieza a prepararse para la nueva vida. Esta preparación dura 14 días, como dura 14 días la preparación para la Pascua. El día 15, durante 24 horas, la mujer está lista, solo 24 horas para poder quedar embarazada. Solamente 24 horas. El día 15 se sacrifica al Señor Jesucristo y en solo un día le cambia el orden cósmico a la humanidad y nos recuerda la promesa del Edén. Después dura más o menos de 2 a 6 días, que es cuando el óvulo, después de ser concebido, dentro de 2 a 6 días, el óvulo viaja a través de los conductos de las trompas de Falopio, así se llama, ¿verdad? Y se inserta en ellas entre 2, mínimo y máximo 6 días para que esta vida empiece a empezar a crecer. ¿Sabía usted cuánto le tomó al Señor resucitar? De 2 a 3 días. No llegó a 6. De 2 a 3 días, o sea, en el tercer día. Está escrito que eso sucedió, quedó insertado ahí. 50 días después se celebra la fiesta del Pentecostés. Les acabo de mencionar la Pascua, los panes sin levadura, y les acabo de mencionar las primicias. Pero 50 días después se celebra una fiesta que se llama fiesta del Pentecostés. ¿Sabía usted que el bebé al día 50 percibe la luz? Logra percibir la luz. En el día 50, el día que celebra el Pentecostés, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia. Después, allá en el 7º mes, se da la fiesta de las trompetas. ¿Alguien sabe qué pasa en la fiesta de las trompetas? Suena la trompeta porque el Señor va a venir por su iglesia y viene a arrebatar a su iglesia. ¿Y sabe qué pasa con el bebé en el mes 7º? Se le desarrolla el oído, puede oír. ¿Hay casualidades? No, mis hermanos. Pero 10 días después de la fiesta de las trompetas, durante 10 días,
hay unas fiestas que se celebran que se conocen como la expiación. Y la expiación se le conocen como los días temibles. Es donde la sangre de Cristo nos limpia a nosotros, nos prepara para no caer en la condenación eterna. Es una figura. Pero ¿sabía usted que durante los 10 días después de la fecha del 7º mes se da el desarrollo de la hemoglobina en el bebé? O sea, hay una identidad en la hemoglobina, no en el bebé, ya era bebé, una identidad en la hemoglobina. Se sabe qué tipo de sangre es. Y 5 días después de la semana 40, o entre la semana 40, 38 y 40, el desarrollo total del bebé es alcanzado. ¿Y el bebé qué pasa? Nace. ¿Sabe usted que esos son 40 semanas de embarazo? 38 exactas, pero hay que sumarle las 2 semanas de la ovulación para que den las 40. Porque la gente dice, no, eso no calza, son 38 semanas exactas las del embarazo. Sí, pero no estás sumando las 2 semanas de ovulación, porque el embarazo comienza en la ovulación. Son 40. Como 40 días estuvo el Señor en el desierto, cuando tuvo hambre y fue tentado. Como 40 años estuvieron ellos perdidos en el desierto, recordándonos a nosotros la promesa que se le hizo a la primer pareja de matrimonio en el Edén, cuando se le dijo a esa mujer que con dolor parirás a tus hijos. Pero nosotros somos testarudos, ¿sabía? Nosotros somos seres humanos crueles, ingratos, y decidimos interrumpir todos estos bebés que vienen naciendo. Entonces, como Dios sabe cómo somos nosotros, como Dios sabe que no vamos a leer sus fiestas, que no vamos a atender a la creación, que no vamos a atender a los sueños, que no vamos a atender a los profetas, nos deja una sentencia y una advertencia de consuelo, de amor y paz, cuando dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Del 2010 al 2014, según las estadísticas, murieron asesinados 56 millones de bebés. En el último año, eso fue del 2010 al 2014, en el año 2018 fueron asesinados, y repito, asesinados 42 millones de seres humanos solo en el 2018 en el mundo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo quiero añadirle a eso, aunque mi padre y mi madre me abortaren, con todo eso Jehová me recogerá. Esto me conmueve. Cuando Jesús aborda estos temas, en una oportunidad dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que un cristiano esté en favor de semejante crueldad? ¿Cómo es que un creyente está en favor de decir y pensar que hay alguna circunstancia en la cual se puede asesinar a un ser humano? Si somos cristianos, estamos en favor del diseño de Dios, y el diseño de Dios nos dice a nosotros que el único que tiene potestad es Dios sobre esto. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Les voy a decir por qué está pasando eso. En 1991 nació un movimiento que se llama Extinción Voluntaria de la Humanidad. Pueden investigarlo. Es Lew Knight quien inició ese movimiento en los Estados Unidos. La idea es proteger a la humanidad de la autodestrucción. Entonces, este movimiento que inició con la defensa al medio ambiente,
proteger el medio ambiente, porque dice que es mejor destinar recursos para el medio ambiente y para los animales que para las personas, empezó desde 1991 a tomar cada vez más fuerza, porque entonces se le enseña a la gente que es mejor que no tengan hijos. Por eso es la extinción voluntaria de la humanidad. Se le enseñó a la gente que mejor tengan mascotas a que no tengan familia. Se le enseñó a la gente que podían unirse un hombre con un hombre y una mujer con una mujer para poder diseñar un matrimonio en el cual las personas no se puedan procrear. Me estoy explicando. Es una extinción voluntaria de la humanidad. Y entre estos entra la lógica del aborto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Según las Naciones Unidas, las personas dentro de unos 20, 25 años, a lo sumo 30, mayores de 60 años, van a ser proporcionalmente más que los menores de 15 años. Quiere decir que dentro de unos 30 años a 40 años, según la agenda de la ideología de género, la defensa al medio ambiente, la defensa a los animales, y no estoy atacando a los animales, pero es lo que se ha diseñado en la cabeza del ser humano, que tengan perritos y no tengan hijos, nos está diciendo a nosotros que a lo sumo en 4 décadas, a lo mucho, entre 2 y 4 décadas, la población en un 80% va a ser mayor de 60 años y en un 20% menor de 60 años. ¿Me estoy explicando? Lo que están haciendo es eliminando a la gente pobre, están eliminando a las personas que no convienen, están eliminándose a través del aborto y a través de una ideología con el fin de que el mundo le quede a unos pocos, a unas pocas familias. Pero yo quiero terminar recordando lo que les acabo de decir. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno y bueno en gran manera. ¿Cuántas de las que están aquí tienen hijos? Levante la mano. Gracias. ¿Cuántas veces no se levantan ustedes, mujeres, pidiéndole un milagro a Dios? ¿No se levantan a veces pidiendo un milagro en algún área económica? En algún área emocional, tal vez para con su esposo? Y le estoy hablando a las mujeres que son las que quedan embarazadas. Vea a su hijo y véase a sí misma, porque ese es el mayor milagro que ustedes tienen. Es una conexión divina, es una conexión directa con el Creador, porque cada vez que a ustedes les duele un embarazo, se están conectando al dolor de la creación. Cada vez que ustedes vienen y lloran por sus hijos cuando están enfermos, están conectadas al dolor de la creación. Cada vez que ustedes experimentan esa ansiedad por proteger a sus hijos y desproporcionadamente a veces abandonan la confianza en la soberanía de Dios, es porque están conectadas a la creación. Porque es Dios hablando a través de la mujer al resto de la humanidad. Y es necesario entonces para el enemigo eliminar esa conexión. Es necesario para el enemigo eliminar eso. ¿Por qué? Porque la mujer fue engañada, como lo está haciendo ahora. La misma estrategia de allá está sucediendo ahora. La mujer se le está engañando y se le está diciendo que lo mejor que puede hacer es no tener hijos y eliminarlos de alguna manera. Espero que ninguno de los de aquí esté aquí sea pro aborto, pero la sentencia y lo que Dios determina para usted y para mí como creyentes es una única sentencia: es no a la interrupción del embarazo de forma inducida. ¿Me estoy explicando? O sea, es no al aborto. Tal vez las expectativas de ustedes eran morbosas, no lo sé.
Vamos a hablar, vamos a poner proyecciones donde el niño se está desbaratando, donde le arrancamos los bracitos, donde le destruimos la cabeza para poderlo sacar por el canal vaginal. Tal vez todas esas cosas estaban en la expectativa de alguna persona cuando vino y dijo, vamos a ver, esto suena horrible, suena terrible. Pues sí es horrible y es terrible, pero traigo un principio bíblico, y el principio bíblico es que Dios es el único que tiene la potestad de eliminar una vida, sea cual sea esta y sea de la edad que sea. Mientras suena esta canción de fondo, yo le pido que medite, porque cuando usted escuche esta canción de fondo, usted y yo somos un milagro de vida también. Y quiero decirles algo, mis hermanos, que si no fuera por el amor de Dios, usted y yo no estaríamos aquí. Estamos aquí porque Él nos vio desde antes de la fundación del mundo con ojos de bondad y benevolencia. Brian, escuche cada palabra de este canto, cada frase de este canto, e identifíquese usted mismo y yo mismo con la vida. Y usted y yo debemos de pensar en cada niño que está siendo eliminado. 56 millones de personas en 4 años, 46 millones de personas el año pasado. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo esto yo te recogeré. Señor Dios, poderoso y bueno, gracias, Señor, por habernos permitido vivir, Señor. Gracias, Señor, por la vida que tenemos, por nuestros hijos. Gracias, Señor, por lo que haces cada día en nosotros, Señor. Gracias por cada mujer en el mundo, Señor. Te rogamos por aquellas que no te conocen, Señor, para que puedan leerte en su mismo cuerpo, Señor. Y te suplico en el nombre de Jesús, que a tu iglesia, a los que decimos ser tus hijos, nos ayudes a entender el milagro de la vida. Nos ayudes a entender, Señor, la majestad depositada, Señor, en el vientre de una mujer. A poder leer en la gestación todo este plan hermoso y saber que un día, como ha recogido a cada uno de esos bebés, a esos millones de bebés que sus padres les despreciaron, nos recogerás a nosotros un día y no muy lejano, Señor. Gracias. Abrazamos, Señor, tu amor, abrazamos tu causa y nos declaramos, Señor, en pro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Que Dios los bendiga, mis hermanos.